Hola, buenas tardes, queridos hermanos. El tema que vamos a tratar hoy, correspondiente a la unidad 8, día 5 de diciembre de 2023, es relativo a los evangelios de la infancia. Como bien saben ustedes, los evangelios de la infancia los vamos a encontrar solamente en dos evangelistas, Mateo y Lucas. Pero es curioso que solamente estos dos nos transmitan estos detalles acerca de la infancia de Jesús. Pero es curioso que los datos son parciales, no son coincidentes, ni pretenden situar cronológicamente los sucesos que cuentan. Simplemente dejan constancia que sucedió en la historia humana. Por eso son un mensaje en forma de historia. Anuncian a Jesús, que es esperado, pero en su nacimiento ocurren cosas que vislumbran lo que va a ser el destino del niño y cuál va a ser su. Para empezar, nadie quiso darle hospedaje a la madre para su alojamiento. Herodes intenta matar al niño, la familia huye. El anciano Simeón profetiza que el niño será fuente de contradicción, como en efecto lo fue. Los humildes pastores y los magos venidos de Oriente también reconocen y adoran a nuestro Señor. A la luz del triunfo de la resurrección, todos estos relatos se reconstruyen didácticamente en orden de inculcar la fe de los oyentes y sabemos que los recuerdos se idealizan con el tiempo. Por eso los relatos del nacimiento de Jesús nos han llegado, si se quiere, como un cuento de hadas. Un final feliz proyecta un halo de gloria sobre los duros sacrificios del pasado. Cada uno de ellos se distribuye de la siguiente manera. Veamos a Mateo. Ustedes pueden seguirme por sus Biblias, que comienza hablándose de la genealogía de Jesús. Son los primeros versículos del capítulo 1. El anuncio a José se da en forma posterior, después el nacimiento del Salvador, la visita de los magos, la huida a Egipto y la vuelta a Nazaret. Estamos hablando apenas de 2 capítulos, pero bien condensados. Para la teología de Mateo, Jesús es hijo de Dios y descendiente de David. Lucas nos presenta otro panorama. El anuncio del nacimiento de Juan Bautista, se anuncia a María el nacimiento de Jesús, la visitación de María a su prima Isabel, nacimiento del Bautista, nacimiento de Jesús, visita de los pastores, circuncisión de Jesús y presentación en el templo, vuelta a Nazaret y finalmente termina la infancia con el niño perdido y hallado en el templo en ocasión de una visita a Jerusalén. Esto, en síntesis, es lo que nosotros vamos a encontrar como relato de la infancia. Ahora, vamos a tratar de ver cada uno de ellos en detalle, ¿no? Y sobre todo tratar de resaltar lo que son las similitudes y las diferencias y el porqué de la teología de cada uno de ellos. Veamos los relatos matianos, por decirlo así. Vamos a decir que Mateo, al ubicar a Jesús como hijo de Dios y descendiente de David, de alguna manera simplifica las cosas en relación a Lucas. Presenta el nacimiento como un hecho milagroso por la fuerza del Espíritu. Una vez concebido Jesús, Mateo plantea las consecuencias. José no sabe nada y duda. De allí la presencia del ángel que le explica. Eso lo vamos a ver confrontando Deuteronomio 22 y 20. Me gustaría que ustedes leyeran ese texto porque tiene mucha relación con el sentir de un hombre del siglo I que se le anuncia que va a ser padre y él sabe que no es padre de la criatura. Entonces, no se sabe y él no sabe con claridad cuál es el papel que tiene que desempeñar
De paso, el ángel le ordena que es él quien le va a poner el orden al nombre al niño, lo que eso le da autoridad legal. También, al igual que María, finalmente acepta su misión. El matrimonio entre judíos estaba presidido por los desposorios, que eran como una promesa firme de matrimonio. Cuando una pareja judía se comprometía generalmente un año antes de comenzar a vivir juntos, eso ya prácticamente era como un compromiso, donde ya la dote y el intercambio dentro de ambas familias era una realidad. Y disolver un compromiso prácticamente equivalía a disolver un matrimonio también. Ahora, si un niño se concebía durante ese periodo, se consideraba legítimo. Este es el caso de María y José, porque los evangelios nos muestran que ellos no vivían juntos todavía al momento que esto se da. Entonces, el ángel anuncia y ellos creen, porque la palabra de Dios no requiere pruebas. Así es enfocado en este. Mateo habla del nacimiento, pero no da detalles acerca del mismo, de ninguna manera, porque solo le interesa precisar que ocurrió en Belén y en la época de Herodes. Luego pasa a contar la visita de los magos. La Biblia no dice cuántos magos eran, ni que eran magos, ni sus nombres. Pero para Mateo es algo simbólico la presencia de la estrella como símbolo de universalidad y la incorporación de los paganos en universalidad al aceptar a ese niño como verdadero Mesías. Si nos ponemos a ver, cuando le rechaza los judíos y Herodes lo busca para hacerle daño, es la estrella quien les conduce a Jesús. Y en Números 24, 17, les recomiendo que lean ese texto. La presencia de la estrella, símbolo del Mesías. En Mateo 2:2 leemos: vimos su estrella en Oriente, dicen los magos. La estrella de los magos tradicionalmente ha representado desde los tiempos de Klepper bastante curiosidad dentro de los círculos gastronómicos. Y se considera, esto ya lo dijimos cuando hablamos del Jesús histórico, pero no está de más recordarlo, que se cree que hacia el año 7 antes de Cristo ocurrió una gran conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación Pixis. Y como la astrología antigua considera a Júpiter como el astro rey, a Saturno como el astro de los judíos y a Pixis se le relaciona con el final de los tiempos, se interpretó con esto que en el país de los judíos había nacido el rey de los últimos tiempos. Las coincidencias son tentadoras sobre una fecha en la que probablemente nació Jesús, tanto más que es una interpretación que para nada es cristiana. Pero los expertos en Biblia lo asumen como una simple coincidencia y la expresan, si se quiere, en forma poética y no como un fenómeno astrológico. Sin embargo, es curioso que se asocie la presencia de estrellas a personajes notables de la historia, como fue el caso de Abraham, de Alejandro Magno o del propio César. En la, en la visión matiana hay varios sueños de José, 4, para que acepte su papel de padre, para que huya y libre al niño de cualquier persecución, cuando le avisa para que vuelva a Israel y nuevamente para que se establezca en Belén y él va hacia Nazaret. La matanza de los inocentes es otro punto del cual no existe ninguna fuente histórica. Podríamos buscar una fuente teológica que lo ubica como nuevo Moisés, a quien también salvaron de una matanza, y por supuesto se asume que Jesús es el nuevo Moisés, que va a ser el salvador del pueblo. Lo importante es que ambas genealogías intentan resaltar la importancia de la descendencia para los pueblos semitas. La identidad de una persona era condición indispensable para ser aceptado dentro de la comunidad de destino, dentro del tronco familiar. O sea, es algo que tiene más valor teológico
que histórico. Y por ende es como un sello de pertenencia al pueblo elegido. Ambas genealogías son distintas entre sí y pretenden señalar que Jesús es el verdadero heredero de las promesas y esperanzas humanas del pueblo de Israel. Pero, según Mateo, Jesús, por medio de su padre José, hereda los derechos reconocidos como Mesías y como parte del linaje de David. Porque para Mateo es importante resaltar esta figura de David, el rey por antonomasia, y la inicia con Abraham. Es simbólico que utilice el número 14, que responde en la gematría al número de las letras del nombre de David, y se centra en una genealogía tripartita de 14 nombres cada uno. Y como dato curioso, esta genealogía menciona a mujeres como Tamar, Rahat, Ruth y Betsabé. Es interesante ver también la visión por parte de Lucas. Ahí vamos a pasar a la segunda lámina que tenemos, porque aquí me interesa sobre todo comparar que Lucas, eso olvidé decirlo cuando hablamos de Lucas, es un evangelista que trata siempre de presentar a los personajes en dupla. Entonces, generalmente presenta el publicano y el fariseo, el hijo bueno y el hijo malo, Lázaro y Epulón. Siempre los personajes son presentados de esta forma, con la finalidad precisamente de destacar de alguna u otra forma la importancia de comparar a dos personajes. Y por ende, quiero que vean el cuadro, se van a dar cuenta que Lucas lo primero que hace es hablar de Juan Bautista y de Jesús en paralelo. Así comienza su evangelio. Fíjense, voy a leer el caso de Juan Bautista. Los padres son Isabel y Zacarías, en contraste con José y María, que son los padres de Jesús. Un ángel le dice a Zacarías, que va a ser padre, un ángel le dice a María. Juan Bautista, Zacarías recibe ese mensaje en el templo, María lo recibe en su casa. Zacarías es sacerdote, María es doncella. Zacarías no cree, porque dice, ¿cómo sabré que eso es verdad? En cambio, ella cree, pero sí es curiosa y pregunta, ¿y cómo va a ser eso? Porque yo no conozco varón. El caso es que el signo de la no creencia se convierte en mudez. Zacarías calla, no recupera la voz más que hasta que nace Juan Bautista y él dice cómo se va a llamar. En cambio, en el caso de Jesús, el signo es el anuncio de la concepción de Isabel y de alguna manera la aceptación por parte de María. Ninguna situación humana tuvo tan importancia como esta, ni la historia de la humanidad en el sí de una mujer, en el hágase en mí según su palabra. Entonces, la tradición dice que Juan Bautista nace en las montañas de Encarín, en tanto que el nacimiento de Jesús se da en Belén. El cántico, por una parte va a ser el Benedictus y por la parte de Jesús va a ser el canto del Magnificat. Entonces, es una situación verdaderamente notable en la que, como les digo, esta, vamos a decir, presentación en dupla de lo que es el Evangelio de Mateo se hace a lo largo de distintos personajes a lo largo del Evangelio de Lucas. Ahora, debemos recordar que el esquema bíblico de la anunciación es vocacional y es teológico y aparece, si se quiere, en toda la escritura como un esquema constante con varios puntos a destacar. La iniciativa de Dios, la incapacidad de la persona, Dios anuncia
la concepción, se da el nacimiento y la imposición del nombre. Así, el Magnífica tiene el mismo esquema del cántico de Ana. Recordemos a Ana, la madre de Samuel, cuyo cántico lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. La genealogía de Lucas es completamente distinta a la de Mateo. El que sigue, de alguna manera, un curso ascendente en la historia y lo une a la raíz de la misma naturaleza y la historia humana. Porque para Lucas, Jesús no es propiedad de un pueblo, sino que es propiedad de la humanidad. Él es el alfa y la omega. Por eso presenta 77 generaciones, el 7 repetido, la plenitud que se da en Cristo. Entonces, la anunciación de Jesús a María es uno de los puntos culminantes del relato lucano. El mundo cristiano acepta como real y como histórico el hecho de la encarnación, porque es el misterio esencial de la fe que, unido a la resurrección, son los puntos centrales de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Los intérpretes de la Biblia y los grandes teólogos quizás expliquen el hecho de un modo distinto. No se discute el hecho, porque el hecho es fe. Se discute quizás el modo en cómo se realizó. Y de allí sale como un cántico glorioso, el Magnífica, que es una síntesis de la figura de María en el proceso salvífico. Su contenido social es impresionante, porque la presencia de Dios en la historia tiene que traducirse en cambios en las estructuras. Con el sí de María, de alguna manera, Dios ya no es garantía de los opresores que han velado su rostro, porque solamente Dios es la verdadera riqueza del ser humano. En Lucas 2, 41 a 52, se nos habla de la vida oculta de Jesús joven, poniendo de manifiesto que Jesús crecía en sabiduría. Es un detalle que soslaya Mateo. Esta escena, si se quiere, causa asombro y reclamo en José María, y ha sido, si se quiere, acentuada de modo complementario. Por un lado, acentuando la piedad familiar y el espíritu religioso de esta familia al peregrinar a Jerusalén, pero también en un plano teológico resaltan otras verdades. Jesús trasciende a sus padres. Dios está presente en Jesús de tal manera, y los padres llegan a comprender que ellos no son dueños de su destino, sino que por el contrario, cuando hablan de que Jesús se pierde 3 días y finalmente es encontrado con permiso, Lucas de alguna manera está prefigurando la Pascua. Ahora, ¿qué coincidencias nosotros vamos a encontrar entre los dos relatos? Bueno, en ambos vemos que hay una concepción virginal por parte de la Virgen María, que María es la prometida de José, que ese es el nombre que se le pone, Jesús, que se cría en Nazaret y que nace en tiempos de Herodes. Hasta allí tenemos esa gran coincidencia entre los dos evangelistas. Pero tenemos además algunas diferencias y vamos a tratar también de resaltarlas. Mateo nos ofrece una genealogía que arranca de Abraham hasta Jesús, con 3 series de 14 nombres, mostrando su vinculación con Israel. La presenta al comienzo del Evangelio. En cambio, la genealogía de Lucas es reversa. Comienza con Jesús y llega hasta la propia creación en un marco completamente universal. La presenta después de que se ha iniciado incluso la actividad apostólica de Jesús, quizás como un recordatorio. Para Mateo, María y José son de Belén. En cambio, para Lucas, José y María son de Nazaret y estaban en Belén por el censo. En Mateo, José es el personaje más importante después de Jesús. En cambio que en Lucas, María es el personaje más importante y activo después de Jesús. En Mateo, a José se le aparece el ángel. En cambio, en Lucas, es a ella a quien se le aparece el ángel. Entonces, en Mateo,
Dios se revela por sueños a José, eso no está presente en Lucas. En Mateo aparecen los magos, la estrella y la matanza de los inocentes, cosa que no aparece en Lucas. En Lucas hay pastores, no hay magos, ni estrellas, ni matanza. Por otra parte, en Mateo se marchan a Egipto y luego a Nazaret. En Lucas, luego del censo, regresan a Nazaret. Fíjense que de una u otra manera vamos viendo, ¿verdad? Circunstancias en las que se va plasmando una serie eh, de situaciones que son resaltadas para cada uno de estos evangelistas. Ahora, yo quería pararme con ustedes un poco, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la genealogía de Mateo, que como bien les mencioné antes, presenta a cuatro mujeres ocultas. Y allí quiero referirme específicamente al versículo 6, donde dice, Jesé, recordemos que Jesé es el padre de David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Este esquema de Mateo se rompe en este momento, porque en cada uno de los versículos, si ustedes me siguen, les va a decir, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y van mencionando en la rama paterna como cada uno de los padres van generando al primer hijo de la generación siguiente. Pero se rompe con David cuando dice, y repito, estoy en el versículo 6, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Entonces, sigue el esquema de la misma forma acostumbrada y vuelve a romperse en el versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Y es ahí donde quiero comentar un poco. Ustedes saben que cuando una mujer, por alguna circunstancia, quedaba viuda por la ley del levirato, estaba obligada a casarse con el cuñado y el primer hijo que tuviera era del marido muerto. Ahora, esa era una obligación que solamente en línea horizontal atañaba a los maridos del muerto. Pero cuando nosotros leemos el libro de Ruth, que la ley del levirato se cumple con un pariente de Ruth, pero que ya es un pariente lejano. Con este texto estamos viendo que la ley del levirato se amplía y entonces tenemos un contraste a destacar en esta genealogía. Fíjense, Betsabé queda viuda de Urías, pero David la embaraza y nace Salomón. Genéticamente ese hijo es de David, pero legalmente tendría que ser hijo de Urías, porque Betsabé era viuda. En el caso de José, es lo contrario. Dice, José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí tenemos el caso contrario. Legalmente, José es el padre de Jesús, pero no lo es genéticamente porque es fruto del Espíritu Santo en María. Entonces, es interesantísimo ese contraste que se da en esos dos versículos en la versión matiana, que de paso incluye dentro de esta genealogía a cuatro mujeres, cuando tampoco eso es una cosa usual. Generalmente, la genealogía era importante en base a la línea masculina y no precisamente en la femenina. Sin embargo, esta es una realidad que está presente en un evangelista que escribe para judíos convertidos al cristianismo, lo que lo hace más notorio todavía. Ahora, yo quería destacar con ustedes, a pesar de que ya hablamos un poco de esto
cuando hablamos de los evangelios apócrifos, que hay una serie de textos que no empezaron que no tomaron parte del canon y que sin embargo nosotros tenemos que resaltar en este momento, porque de una u otra forma también traen datos y tradiciones que incluso han pasado a la cristiandad como hechos históricos y básicamente no los vamos a encontrar en los evangelios canónicos. El primero de ellos, ¿verdad? Es el protoevangelio de Santiago. Fíjense que este es un texto que habla de lo que es el nacimiento y la vida de María hasta los 16 años, habla del nacimiento de Jesús, de la matanza de los inocentes, e incluso se atribuye a Santiago el apóstol. Es del siglo III-IV aproximadamente, y es comentado por padres como Clemente de Alejandría, Orígenes, e incluso añade pues una serie de datos interesantes, como vienen a ser los nombres de los padres de María, que se llamaban Joaquín y Ana, la fiesta de la presentación, que Jesús nace en una cueva, que nace en un pesebre, que José es viudo. Ese detalle es interesante porque afirma que María era de padres estériles, que precisamente la dedicación de ella al templo fue en base a una promesa precisamente hecha de los padres, por lo cual María iba a ser virgen perpetua. Entonces, supone este evangelio que los hermanos de Jesús son en realidad hijos de José, que era viudo. Tenemos también el pseudo Mateo, que es otro texto, ¿verdad? Que habla acerca de la natividad de la Virgen María, con la infancia del Salvador. Es un mosaico con abundantes préstamos del protoevangelio de Santiago, también del Evangelio de Tomás y de diversas leyendas. Lo importante también es que fue difusor en el plano iconográfico, por ejemplo, de la mula y el buey en el nacimiento de Jesús. Inventa una serie de acontecimientos portentosos que se cumplen en el Nuevo Testamento, particularmente dichos de Isaías, y habla de un estilo de vida monacal entre José y María. Data del siglo VI y el lenguaje también es un poquito bárbaro, ¿no? Y también hay un libro de la infancia del Salvador, ¿verdad? Que toma su contenido del pseudo Mateo. Es un lenguaje fluido y elegante, pero ya estamos hablando de un texto que es del siglo IX, demasiado tardío en el tiempo para tomarlo en cuenta como un relato que pueda tener una base histórica. Vamos a tener también algunos apócrifos de la infancia, ¿no? Como son, por ejemplo, el Evangelio del Pseudo Tomás, ¿verdad? En este texto, el Hijo de Dios se va revelando por unos años con una infancia normal, un poco lo que dice Lucas de que el niño va creciendo en sabiduría, algo parecido expresa este Evangelio. También tenemos el Evangelio árabe de la infancia, que es de carácter compilatorio. Tiene como base las narraciones canónicas de la infancia, pero agrega una serie de elementos como demasiado portentosos. A la vez habla de la circuncisión, haciendo alusión a Lucas 2:21, a la cueva del nacimiento, a que los magos viajen a Belén, y de paso afirma que los magos vienen aleccionados por una predicción de Zoroastro. Está también la historia de José el Carpintero, que presenta como una revelación de Jesús en el Monte de los Olivos a sus discípulos, 32 capítulos, y que de alguna manera hace referencia a María y a José como mi madre y mi padre, gira en torno a la enfermedad y a la muerte de José. Es del siglo IV, V aproximadamente. Y finalmente, el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, con 28 capítulos, donde narra de manera redundante algunos hechos del Evangelio árabe, y dice que los magos en número de 3 eran oriundos de Persia, de India y de Arabia. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir con estos relatos que, como les digo, más su interés es teológico que histórico? Tendríamos entonces que decir que en gran parte
son reflexión de la comunidad cristiana y eso es algo que evidentemente no podemos soslayar. Por otra parte, podríamos clasificar si de estos elementos contados en los evangelios apócrifos, si podemos hablar de historicidad científica probable y nula en relación con ciertos acontecimientos. ¿Qué podemos nosotros asegurar con historicidad científica? Algo que no nos quede la menor duda. Que María y José fueron los padres de Jesús, que José era de profesión carpintero, que ambos eran gente sencilla y humilde, que nació en tiempos de Herodes el Grande y que probablemente fue circuncidado a los 8 días como cualquier judío de su época, porque esa era la costumbre. Los evangelios nos ilustran al respecto. Vuelvo a mencionar algo que ya dijimos en una oportunidad y que no está de más recordar. Herodes fue un personaje histórico. Sabemos que Jesús no solamente nace en tiempos de Herodes, sino que nace en tiempos del emperador Augusto. Las dificultades para datar la fecha del nacimiento de Jesús está en base al tiempo de la fundación de Roma. ¿Se acuerdan de Rómulo y Remo cuando vimos en Historia Universal? Bueno, entonces Jesús nace aproximadamente en el año 354 de la fundación de Roma, pero eso no coincide con el año cero de nuestra historia, ni con el siglo I, sino que coincide con 7 años antes aproximadamente, por lo siguiente, y eso es históricamente cierto. Sabemos que Herodes muere en el año 4, el 27 de marzo del año 4, antes de nuestra era, en Jericó. Si Jesús nace cuando Herodes el Grande está vivo, tiene que haber nacido, evidentemente, antes de esa fecha. Las dificultades están en que se encomendó esa labor a un monje en el siglo VI llamado Dionisio el Exiguo, perdón, quien con los datos que tenía se equivocó sencillamente sacando los cálculos. Eso quiere decir que probablemente nosotros deberíamos estar cronológicamente quizás unos 6, 7 años más del momento que estamos viviendo en este año 2023. Entonces, sí se sabe, ¿verdad? Que y en ello podríamos ya hablar de historicidad probable, que el edicto de César Augusto que Lucas ubica cuando Cirino era gobernador de Siria no corresponde tampoco al año primero, ni hay datos históricos que atestiguen semejantes personajes. Sí se sabe que entre el año 6-7, y lo afirma también Tertuliano, había un personaje llamado Centio Saturnino, que fue gobernador de Siria hacia el año 6 antes de nuestra era, y que de alguna manera mandó a hacer un censo y podría estar relacionado precisamente con lo que estamos comentando acerca de la probabilidad del año en que Jesús debe haber nacido. Ahora, ¿qué es probable? Que Jesús haya nacido en Belén. No tendría ningún problema que haya nacido en Belén. Lo curioso de esto es que a Jesús en los evangelios, así como a María, se les nombra Jesús de Nazaret. Nunca se dice que Jesús sea de Belén. Entonces, eso de alguna manera nos lleva a considerar si el hacer que Jesús teológicamente nazca en Belén tenga que ver precisamente con la teología como hijo de David, o sencillamente se data se basa pues en un argumento que ahí nació David. Y si el Mesías es hijo de David, evidentemente tenía que nacer en Belén al igual que él. Entonces, sí hay como un argumento, digamos, a favor que unas excavaciones arqueológicas realizadas en Belén, en una basílica que fue construida en el año 529 después de Cristo, en la época de Justiniano, se encontraron una especie de cimientos de una capilla más antigua de los tiempos de Constantino, donde habría existido un bosque dedicado a Adonis y donde se asume que se consiguió una cueva que la tradición ubicaría como el lugar del nacimiento de Jesús, lo cual daría veracidad al hecho del nacimiento de Jesús en Belén.
Ahora, es historicidad nula, y ya lo hemos comentado, que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, puesto que no tenemos mayores datos para afirmar eso, sino esa fue, de alguna manera, que las autoridades eclesiales, viendo cómo los cristianos se iban hacia las celebraciones paganas, buscaron centrar en dichas celebraciones el nacimiento de Jesús para que tuviera una base y una connotación cristiana en nuestras celebraciones de Navidad. Ahora, vamos a comentar un poquito sobre algunos de estos acontecimientos que estamos mencionando. Una de las cosas que afirma el Talmud y que de paso algunos documentos extrabíblicos se han dado a la tarea de anunciar la ilegitimidad de Jesús, como lo hace, por ejemplo, un personaje Celso en el siglo II, en una obra que se llama El discurso verdadero. Dice que por supuesto la Virgen se embarazó, ¿verdad? De José, que esto del nacimiento virginal no es más que una quimera, y que prácticamente ponen a Jesús como una especie de mago que se llenó de vanagloria proclamando que él era el Hijo de Dios. Estos datos que para nosotros como creyentes sencillamente son absurdos, ¿verdad? Sirven para ilustrar lo que nosotros vamos a seguir a continuación. De los evangelios tenemos el hecho de que María, en forma, por la gracia del Espíritu Santo, concibe y se encarna a nuestro Señor Jesucristo, siendo esa arca de la alianza, ese vientre maravilloso que va a tener a nuestro Señor durante 9 meses en su vientre. Y esta concepción milagrosa tiene una base teológica en el Antiguo Testamento, cuando Isaías 7:14 nos habla pues de la concepción de una virgen que va a tener un hijo que va a llevar por nombre Emmanuel. Entonces, este texto, ¿verdad? Aclara de una u otra manera que después antes que los padres fueran a vivir juntos, se da esta concepción. Y esto de alguna manera ratifica lo que habíamos mencionado acerca de que los hermanos de Jesús posiblemente eran hijos de José, que era considerado como un viudo antes de casarse con María. Entonces, quiero detenerme un poco en los antepasados de Jesús. Que Jesús era hijo de David, lo encontramos en el testimonio de Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Y nos habla del linaje de Jesús según la carta. Sin embargo, algunos contemporáneos de Jesús tenían duda que en efecto Jesús fuera contemporáneo de Jesús. Y esto sorprende a muchos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37, y les leo. Mientras enseñaba en el templo, como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo tuyo? La muchedumbre lo oía con agrado. Esta es una de las características que nos presenta, sobre todo Mateo, al afirmar que Jesús era hijo de David. Entonces, y lo es porque legalmente José es su padre. Y por ambas vías, tanto por la vía genética, por parte de María, como por la vía legal, es hijo de David, evidentemente que sí. Ahora, yo quería detenerme en la genealogía nuevamente, porque hay dos genealogías de Jesús, ¿verdad? Una es descendente y parte de Abraham, la de Mateo. La otra es ascendente y parte de José hasta llegar a Adán. Entonces, Mateo introduce a David en 1:6 y Lucas lo introduce en 3:31. Entonces, ya que un historiador evidentemente no puede discernir ni discutir las palabras
de un ángel, concentrémonos en la segunda para ver qué problemas de tipo histórico vemos en esa genealogía. De Abraham hasta David, ambas son igualitas, coinciden completamente. Pero Lucas introduce dos personajes, Arni y Admin, ¿verdad? Que son desconocidos en la Biblia. Ahora, desde David hasta la época del destierro, y esto lo leo porque no me lo sé de memoria, ¿verdad? Mateo menciona 15 nombres y Lucas 21, pero aparte de David, no coinciden en ninguno de los. Ahora, desde el exilio hasta el momento del nacimiento de Jesús, Mateo incluye 14 nombres y Lucas 22. Entonces, en este bloque solamente hay dos coincidencias, en Sealtiel y Zorobabel. Pero los padres o los hijos de esos personajes son distintos en las dos genealogías. Entonces, ni una ni otra lista coincide con la genealogía del Antiguo Testamento para los personajes que se nombran. Entonces, sabemos que la genealogía de Mateo está compuesta de 3 grupos de 14. Por lo tanto, parece completamente artificiosa. Tanto que se ha pensado que el evangelista utiliza aquí una característica de procedimiento judío que es usual en la interpretación de la escritura que se llama gematría, que lo que está buscando sencillamente es las coincidencias numéricas aplicadas a las letras de cada uno de los nombres de los personajes y que teológicamente coincidan, porque el centro estaría aquí en el personaje de David, cuya gematría es precisamente 14. Y estamos hablando de una genealogía de 3 veces 14 nombres. Entonces, la genealogía de Lucas es menos artificiosa que la genealogía de Mateo, pero sin embargo parece evidente que siendo tan diferente, ¿verdad? El razonamiento para estos evangelistas, vamos a decir que es claro. Jesús fue auténticamente el Mesías. Entonces, fue descendiente de David. Lo demás no importa. El Antiguo Testamento es rico en genealogía, cuya historicidad es más que dudosa. Así podemos ver la genealogía de los patriarcas, ¿no? Entonces, no podemos afirmar desde el punto de vista del historiador y pensando sobre todo en la madre de Jesús, que la tradición cristiana afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto es más teológico que histórico, ¿verdad? Otra cosa que quisiera detenerme con ustedes es lo que se refiere a la visitación de María a su prima Isabel, ¿verdad? Juan Bautista, al sentir la madre de Jesús, salta en el vientre. Ahora, el texto no especifica, el texto canónico, qué grado de parentesco había entre las dos mujeres. En la versión medieval, ¿verdad? De este inglés de Whitfield, fue la primera en inventarse que Isabel era prima de María. Y esa idea, si se quiere, ha seguido hasta hoy. Vamos a decir que es una idea que no hace daño, ¿no? Porque no hay la menor idea de que ellos realmente son primos. Y una de las cosas que hace dudar, si ellos eran primos, lo lógico es que se conocieran desde pequeños. Entonces, no cabe imaginarse que una vez que Jesús empieza su actividad pública, se acerque donde Juan y que no tenga claridad acerca de quién es él. Y al mismo tiempo, Juan se pregunte si este es el que ha de venir o si se está esperando otro y él conteste que él no es el que espera. Entonces, ellos se conocían, no se conocían. Entonces, sería cuestión, ¿cómo se llama? De someterlo sencillamente vamos a decir que a la duda. Entonces, en Juan 1:33, fíjense que leemos, yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo, aquel a quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, es el que bautiza en nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo imaginarnos esta interpretación? Cómo si uno fue un maestro espiritual del segundo, si se conocían previamente, los textos no dan ninguna luz al respecto.
Entonces, basándonos no solamente en los evangelios apócrifos que lo atestiguan, sino también en los evangelios canónicos, estamos conscientes de que Jesús, evidentemente, nace de María. Eso es una realidad. Ahora, otra cosa que aparece en los evangelios de la infancia, o otro detalle, es la purificación de la madre de Jesús. El siguiente episodio que encontramos en el capítulo 2, versículos 22 al 40, de Lucas, y que describe la presentación en el templo y la presencia de dos personajes. Es bastante complejo, por decir esto. ¿Por qué razón? Primero, pareciera que este acontecimiento lo ignora Mateo, solamente lo presenta Lucas. Pero, ¿cuál era la costumbre de la época? Cuando había el hijo primogénito, el padre, aparte de circuncidarlo a los 8 días, estaba obligado a presentar la ofrenda en el templo, pero no tenía la obligación de ir con el niño, y mucho menos la madre, porque la madre, habiendo parido un niño varón, estaba 40 años impura y luego de los 40 días es que podía acercarse al templo. Entonces, ciertamente, estas leyes de purificación las encontramos con mucha claridad en el libro de Levítico, del capítulo 12, sobre todo versículos del 1 al 4. Les aconsejo que lo lean también para que se empapen un poco con la costumbre de la época. Entonces, tratándose, ¿verdad? Del texto tal como está presentado, suponemos que Lucas juntó dos tradiciones en una para hacer el relato de alguna manera asequible pues a la comunidad cristiana a la que iba dirigido ese mensaje. Otro acontecimiento lo vamos a encontrar por parte de Lucas cuando Jesús tiene 12 años y va al templo, se queda 3 días y habla con los doctores de la ley y los admiraba con su sabiduría. Entonces, si la familia de Jesús, siendo una familia piadosa, probablemente subía a Jerusalén para las fiestas cada año, sobre todo la fiesta de Pascua. Eso es completamente verosímil. Lo que quizás no sea tan cierto es que de alguna manera la presencia de María, hijo, pero ¿qué haces aquí en el templo? Tomando en cuenta que las mujeres no podían entrar al atrio de los hombres, pero sí clara o habla con mucha claridad. Recordemos que a los 12, 13 años, el varoncito judío se le practica el bar mitzvah, a partir del cual la especie de primera comunión para nosotros. A partir de ese momento, ellos están ya como autorizados a formar parte de los varones que pueden participar del minján todos los sábados y estar con los adultos ¿cómo se llama? En la lectura de los profetas y de la Torá. Entonces, esto es verosímil y más bien habría que atribuírselo a un acontecimiento de este tipo, la mayoría de edad desde el punto de vista religioso, y es evidente que las palabras de Jesús, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, ya van entonces marcando una pauta de que para Jesús, el Padre, el Abba, el Dios es importante en su vida y eso es particularmente cierto. Ahora, el relato, de alguna manera, pues, vamos a encontrar digamos, forma conclusiva en estos relatos de la infancia, como un mesianismo de Jesús concebido en una forma muy judía y muy, si se quiere, muy nacionalista, ¿verdad? Visto de otra manera. Entonces, podríamos entonces también afirmar, ¿verdad? Que tales relatos, ¿verdad? Apenas obtenemos datos históricos concretos sobre la relación de Jesús con su madre o en el seno de su familia. No necesariamente tienen que probarse históricamente. Para nosotros son teológicamente ciertos y marcan aspectos importantes de la vida de Jesús, que como buen judío tuvo que circuncidarse a los 8 días, tuvo que practicar su bar mitzvah cuando tenía los 12, y de alguna manera Lucas
a partir de estas tradiciones lo va recogiendo y no recordemos que la alusión a los 3 días perdidos de Jesús en el templo hace alusión a la Pascua también y a los días de la resurrección. Entonces, en suma, este género que se llama Evangelio de la Infancia y que forman un género particular dentro de la, vamos a decir, dentro del esquema de la genealogía en los textos bíblicos, de alguna manera marcan y señalan el interés de la comunidad cristiana por enraizarse también con el Jesús histórico desde los primeros momentos de su vida. Como ustedes bien saben, esta clase no es síncrona, por ende, al ser eminentemente teórica, yo les voy a pedir que cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, lo hagan por el grupo o me lo hacen en privado, como ustedes desean, que yo con muchísimo gusto, apenas tengo oportunidad de hacerlo, voy a responder. Espero que nos veamos la semana próxima también de esta forma. El día 12, que sería la última clase por este año 2023. Sí, voy a hablar de Pablo y los demás textos del Nuevo Testamento. Después de esto nos estaríamos viendo nuevamente ya en forma síncrona, como lo hemos hecho hasta ahora. Si no me equivoco, el día 9 de enero, donde seguiremos con las clases correspondientes al último mes de nuestro semestre, que ya estaríamos casi culminando el semestre. Cuídense mucho y Dios me lo bendiga.